Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos otra vez a nuestro estudio de todos los sábados. Y en esta ocasión tan particular vamos a tratar de analizar un aspecto de la vida de nuestro Señor Jesucristo, o más, dicho más correctamente, un incidente por el que Jesús atravesó y cómo a través de esa situación tan particular Jesús nos quiere dejar una enseñanza, especialmente una esperanza, sobre todo para aquellas personas que en algún momento de nuestra vida hemos perdido a un amigo o a un ser querido, ¿sí? Alguien a quien la muerte nos ha arrebatado. Y el Señor Jesús, a través de esta historia que vamos a tratar ahora, en donde vamos a ver la resurrección de Lázaro, Jesús nos va a dejar una esperanza para nosotros los cristianos, que es la esperanza de la resurrección. Y vamos a adentrarnos entonces en nuestro tema y vamos a buscar el Evangelio según San Juan, el capítulo 11, versículo 1. Dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que tú amas está enfermo. Jesús poseía una doble naturaleza, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y Jesús, como ser humano, como cualquiera de nosotros, siempre anheló el cariño y la compañía, ¿sí?, de otro ser humano. Jesús encontraba realmente tranquilidad y paz en la casa de estos amigos, de Lázaro, de Marta y María. Cada vez que tenía oportunidad, Jesús se aislaba, se retiraba, ¿no es cierto?, de su vida pública, y encontraba en este hogar, que dicho sea de paso, hogar que él no tenía, ¿sí?, encontraba allí el reposo y se gozaba del cariño de esta amistad que era recíproca, ¿sí?, entre él y estos hermanos y el mismo Jesús. Resulta que, transcurrido el tiempo, le llegan noticias a Jesús de que Lázaro, aquel que tú amas, dice el mensajero, está enfermo. La pregunta que me surge hacer en este momento es la siguiente: ¿aquellos a quienes Jesús ama se enferman? ¿Aquellos a quienes Jesús ama pierden algún ser querido? ¿Aquellos a quienes Jesús ama inclusive pierden el trabajo? Sí. No existe tal cosa como el evangelio de la prosperidad. No existe tal cosa como que yo acepto a Jesús y el dolor, el sufrimiento se termina. Eso no existe en la Biblia. Lo que existe en la Biblia es la promesa de la compañía de nuestro Señor Jesús en medio de las dificultades y las pruebas, y la promesa de fuerza, ¿sí?, espiritual, especialmente para afrontar esas pruebas. Aquel que tú amas está enfermo. Jesús amaba a su amigo Lázaro, ¿sí?, y le comunican a él de que su amigo se encontraba gravemente enfermo. El versículo 4 dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. A Jesús, en más de una oportunidad, tanto los escribas como los fariseos le habían demandado señal. Dinos qué señal haces para que creamos en ti. Y este milagro que estaba próximo a suceder iba a ser la prueba máxima de que Jesús era Dios con nosotros, era Dios hecho hombre. Por lo tanto, esto que habría de acontecer de aquí a no muchos días iba a ser la prueba más contundente de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 5 dice: y amaba Jesús a Marta,
y a su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Esta actitud de Cristo pareciera ser extraña, porque cuando a nosotros se nos da aviso de que una persona a la cual nosotros amamos se encuentra enferma, ¿sí?, gravemente enferma, lo que naturalmente hacemos es concurrir inmediatamente y ponernos a disposición para ver de qué manera podemos nosotros ayudar. Pero Jesús no hace eso. Jesús espera 2 días. De hecho, cuando llega, ¿sí?, a la ciudad de Betania, ya hacía 4 días que Lázaro había muerto. ¿Por qué Jesús esperó tanto? Pienso que, entre otras cosas, una de las situaciones más complicadas que a veces como cristianos tenemos que afrontar son los tiempos de Dios. A veces nosotros esperamos respuestas inmediatas y Dios se toma tiempo para respondernos. Y en ese tiempo que transcurre hasta que recibimos de Dios la respuesta, nuestra fe es probada. Y eso es lo que iba a suceder acá, por un lado. Por el otro lado, era necesario que transcurrieran 4 días. Si hubieran transcurrido unas horas luego de la muerte de Lázaro, alguien podría haberle restado mérito al milagro. Podría haber dicho, bueno, se trataba de una situación de catalepsia en donde la persona pierde por un momento los signos vitales, ¿sí?, pero luego los recupera. Pero Jesús quería dejar en claro de que Él era la resurrección y la vida, de que para Él no hay nada imposible. 4 días llevaba Lázaro en el sepulcro, por lo tanto, ese cuerpo, ¿en qué situación se encontraba? Ya se encontraba en un estado de descomposición. Entonces, cuando Jesús llega, la primera que lo recibe es Marta. Y Marta, en el versículo 21, le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ese aparente reproche que le hace Marta, en realidad encierra una gran verdad. Jesús es luz y Jesús es vida. Si Jesús hubiera estado junto al lecho de Lázaro, Lázaro no hubiera muerto. Pero lo que Jesús quería transmitir era otra enseñanza. El hecho de que Él era la resurrección y la vida. El hecho de que no importa, ¿no es cierto?, si el cristiano en algún momento tiene que transitar por ese camino de la muerte, ¿sí? Jesús habría de decirle a Marta algo, ¿sí?, que nos debería quedar grabado a nosotros como mensaje. En el verso 24, Marta le dice, yo sé que su hermano Lázaro resucitará en el día postrero, pero Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y termina con una pregunta de fe, ¿crees esto? Le dijo, sí, Señor, le responde Marta, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. En esta confesión es importante para nosotros. Marta conocía de que Jesús había resucitado a otras personas, como la hija de Jairo, por ejemplo, y ella sabía que en Cristo se encontraba ese poder para devolverle la vida a su hermano. Sin embargo, todavía en ella habían rasgos de incredulidad. Posteriormente, en escena aparece su hermana, María, con la misma pregunta, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entonces Jesús, en el versículo 33, Jesús entonces dice, al verla a ella llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió,
y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y el versículo más corto de toda la Escritura es el verso 35. Jesús lloró. Jesús se conmovía del dolor ajeno. Como ser humano, Jesús sentía simpatía por aquellos que habían experimentado la pérdida, especialmente él que amaba tanto a su amigo Lázaro. Jesús no era indiferente al dolor humano. Jesús se conmovió. No existe pecado en el hecho de llorar, ¿sí? A veces pensamos y decimos que los hombres no lloran. Bueno, acá vemos a un verdadero varón de dolores, como dice Isaías en el capítulo 53, expresando ese dolor a través de las lágrimas. Y a veces es bueno el llanto, porque uno a través de las lágrimas puede desahogarse. Entonces Jesús es llevado al sepulcro en donde Lázaro yacía muerto hacía 4 días. Entonces, el verso 36 dice: dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba, viendo cómo Jesús se lamentaba hasta las lágrimas. ¿Sí? En el versículo 39 Jesús dice: quitad la piedra. Y Marta le dijo: Señor, hiede ya, porque hace 4 días. ¿Sí? Hace 4 días que Lázaro estaba muerto. Ahora, si Jesús iba a hacer un milagro, ¿qué problema había en que Él milagrosamente y con todo su poder mandase que la piedra sea removida del sepulcro? Acá hay otra enseñanza, que es la de la cooperación. A veces pensamos que Dios por nosotros tiene que hacerlo todo, y no funciona así. El ser humano debe aprender a cooperar con Dios. Dios obra en un área en donde no podemos nosotros obrar, pero hay otra área en donde es necesario que nosotros obremos. Y Dios hizo uso, ¿no es cierto?, del ser humano, de la parte humana, para realizar un milagro. Y Dios muchas veces, lo vemos a lo largo de la Escritura, como Dios usa instrumentos humanos a través de los cuales Él hace un milagro. La cooperación con Dios es necesaria. Dios no lo hace todo por nosotros, ¿sí? Dios espera y anhela que yo abra mi Biblia, ore y comparta el mensaje. Pero Dios no me va a forzar. Yo debo actuar, ¿sí? Debo yo hacer uso de la fuerza de voluntad. Dios acá hace uso del ser humano para hacer algo tan simple y sencillo como quitar la piedra. Luego, el versículo 40, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Un reproche suave, ¿sí?, hacia una de las hermanas, hacia Marta en este caso. Entonces, versículo 41, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. En la vida de Cristo la oración siempre ha sido una constante. Jesús siempre estaba en total, completa y plena dependencia de su Padre, como anhela que nosotros también tengamos esa total y completa dependencia de nuestro Padre Celestial. Sigue diciendo Cristo en su oración: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Jesús pronunció el nombre específico de aquella persona de entre todas las que se encontraban en ese cementerio, ¿sí? Nombró a una en particular para que resucite. De no haberlo hecho así, se hubiera producido una resurrección en masa, pero Jesús solamente iba a resucitar a su amigo Lázaro. Esta fue una de las mayores pruebas de su divinidad. Lo que Jesús nos está queriendo decir es lo que Él mismo le dijo tanto a Marta como a María, que Él es la resurrección
y la vida. La muerte para Jesús es solo un sueño, como él mismo habría de explicarlo en el contexto del capítulo 11. Él dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Para Jesús la muerte es solo un instante. Y Él nos enseña que nosotros tratemos de mirar la muerte como Él la ve. Un momento. Aquellos que la muerte nos ha arrebatado, ¿sí? Solo nos los ha arrebatado por un momento, hasta que Jesús vuelva. Y yo termino con las palabras del apóstol San Pablo en la primera epístola a los Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 13 en adelante, dice: tampoco queremos, hermanos, decía Pablo, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de aquellos que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es decir, nosotros tenemos una esperanza, y esa esperanza es la de la resurrección. Porque si creemos, dice el versículo 14, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, no nos vamos a adelantar a ellos. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando Jesús venga por segunda vez a buscar a sus hijos, podremos reencontrarnos en aquella gloriosa mañana de la resurrección con aquellas personas que la muerte nos ha arrebatado. Si confiamos y creemos en Cristo y lo aceptamos como nuestro Salvador, como el Señor y Salvador y como el dador, ¿sí? y la fuente de vida y el dador de vida, entonces nosotros también resucitaremos, ¿sí? como aquellos que durmieron. Ojalá que este mensaje te sirva como un mensaje de consuelo y esperanza si es que has perdido a un ser amado. Que Dios te bendiga y nos encontramos en nuestro próximo estudio.